iconos, ¿sí? Para que a ustedes se les haga un poco más fácil el ¿Quién? ejecutar y compilar Qué pseudocódigo. general. Otra vez, no es un IDE, no es un lenguaje de programación, es una herramienta que me permite compilar y ejecutar pseudocódigo. Tenemos el típico archivo, editar, configurar, y tenemos el que vamos a estar utilizando, que es crear un archivo nuevo, el abrir, guardar, guardar como, hacer, deshacer, cortar, copiar. Me voy a ir a estos de acá. Este botón de aquí, chicos, se llama ejecutar. Yo sé que se parece al botón de play, pero no se dice dale play. Aquí no vamos a dar play, aquí vamos a ejecutar pseudocódigo. El símbolo de enseguida es para ejecutar el pseudocódigo paso a paso. Nos sirve para ir línea por línea para verificar en dónde vamos a obtener posibles errores. Y el diagramita de enseguida me sirve para convertir de pseudocódigo a diagrama de flujo, o al revés. Nosotros podemos empezar haciendo diagrama de flujo y la aplicación solita nos lo va a convertir a pseudocódigo. ¿Ok? Cierro aquí, abro el de acá. Este sirve para ejecutar paso a paso el pseudocódigo también y detenerlo donde queramos. Y en la parte donde dice comandos, tenemos las estructuras básicas que vamos a estar utilizando. Simplemente seleccionamos una y solita se pega la estructura. Van a ser muy útiles, chicos, en, por ejemplo, las estructuras de selección, el sí entonces, el según, el mientras, el repetir y el para. De este lado nos aparece el cuadrito para que podamos ir viendo las variables. Esta es una actualización que se le hizo a PCInt, chicos. Anteriormente no la tenía. Para que ustedes se fueran dando cuenta de qué variables tenían declaradas dentro de su programa. Y de este lado tenemos las operadores y las funciones que vamos a poder utilizar en nuestro código. Antes de empezar con nuestro primer programa, les voy a pedir por favor que se vayan a donde dice configurar. Menú configurar. Y ahí se van a ir a donde dice opciones de lenguaje. Les va a aparecer una pantallita como la que están viendo ustedes, y si se fijan, hay universidades que ya tienen configurado su perfil. Nosotros como Universidad Tecnológica no tenemos configurado nuestro perfil porque pues obvio hay que pagar, ¿no? Entonces no lo tenemos aquí, no está en nuestra universidad, pero no hay problema porque le podemos dar directamente en el botón donde dice personalizar. Le damos clic y les va a aparecer una pantallita como la mía. Pueden aparecerle menos, pueden aparecerle más dependiendo de la versión que descargaron. ¿Vamos todos hasta aquí? Yo no, el personalizar está al final. Es el botoncito de abajo, personalizar. Aquí está, mira. Ah, ok, ya lo ubiqué. Ok. ¿Qué van a definir? Yo aquí tengo seleccionadas 2, 3 más porque pues yo lo utilizo poquito con segundo, pero nosotros ¿cuáles tenemos que aceptar como palomeadas? Primero, el que dice no permitir utilizar variables o posiciones de arreglo sin inicializar. Nuestras variables tienen que estar inicializadas, ese tiene que estar seleccionado. Otro que tiene que estar seleccionado es obligar a definir los tipos de variable, ¿sí? Vamos a aprender los lenguajes de programación fuertemente tipados y necesito obligarlos a definir los tipos de variables. Controlar el uso del punto y coma también, van 3 palomitas, variables sin inicializar, tipos de variables y punto y coma. Yo tengo seleccionado el que dice permitir concatenar con el operador de más. Pueden ponerlo con palomita, chicos, pero en este caso podemos utilizar la concatenación tanto con el más como con el coma, pero cuando queramos concatenar variables de tipo numérico no nos va a dejar con el más porque representa una operación aritmética. Entonces pueden seleccionarlo, pueden quitarlo y utilizar la pura coma como ustedes quieran. Vamos a seleccionar también el que dice permitir las palabras y o no y mod para los operadores y vienen ahí. Podemos utilizar tanto el operador como en el lenguaje de programación o las palabras en español. Seleccionamos el que dice permitir definir, asignar con el signo igual.
Y súper importante, quítenle la palomita a donde dice utilizar sintaxis flexible. Este de aquí le tenemos que quitar la palomita. En mi caso, aquí en la compu viene subrayada ya donde dice permitir utilizar variables para dimensionar, no, perdón, utilizar índices en arreglos y cadenas base cero. ¿Ese es palomita o ese le quito la palomita? No, ese quítasela. Nada más los que estoy diciendo yo, son los únicos que le vas a poner palomita. Sí, porque se cuenta que tenía la palomita, pero entonces se la quito. Pero no pasa nada. Lo que pasa es que ya vienen unos configurados por default. Nada más fíjate que estén seleccionados los que estoy diciendo y quítale la palomita al que dice utilizar sintaxis flexible. Lo demás, si así está seleccionado, así lo puedes dejar. Lo que pasa es que también está para programar arreglos, matrices y van a poder utilizar procesos, funciones, parámetros, pero pues no lo vamos a utilizar nosotros, no vamos a llegar hasta allá. Ah, ok, maestra. Ok, cuando tengan eso, chicos, le dan por favor en aceptar y en aceptar. O sea, ¿no lo guardamos? Es que te va a pedir que lo guardes en una carpeta. Ajá, sí, es lo que me sale. Ajá, no es guardar, es nada más en aceptar. Ya automáticamente se cargan las configuraciones. ¿Listo, chicos? ¿Ya estamos todos hasta aquí? Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos a empezar a utilizar nuestra herramienta. Va a ser súper sencillo lo que vamos a hacer hoy. Vamos a llegar hasta la primera estructura de selección. Entonces, por default, chicos, siempre nos va a aparecer el inicio de nuestro algoritmo y el final de nuestro algoritmo. En los lenguajes de programación siempre les aparece el método principal por default. Entonces, aquí todo lo que nosotros queramos programar tiene que estar aquí adentro, ¿sí? A menos que estemos utilizando procesos o funciones, eso es otra cosa. Entonces, nosotros solamente lo que vayamos a programar tiene que estar dentro de estas líneas, ¿ok? Para empezar, si se fijan, donde dice sin título es para ponerle nombre a nuestro programa. Y quiero que vean que hasta el título lleva guión bajo. Es muy mala regla de programación, o más bien es malo hacerlo que ustedes pongan nombre a un proyecto con palabras separadas. El título de nuestro proyecto debe de cumplir con las mismas reglas de los identificadores, ¿sí? Empezar con letra, no espacios en blanco, no caracteres especiales. Hay lenguajes de programación que sí lo permiten, ¿sí? Pero es una mala práctica de programación. No se acostumbren a utilizar las malas prácticas. Entonces, siempre que ustedes aprenden una nueva herramienta, un nuevo lenguaje, un nuevo IDE, lo primero que tenemos que hacer es el típico hola mundo. Dicen que si empiezas a aprender un nuevo lenguaje de programación y no haces el hola mundo, son 7 años de mala suerte, la regla de los programadores. Entonces, yo no quiero que ustedes tengan mala suerte porque me los voy a volver a topar en segundo. Y nosotros vamos a ponerle saludo. Así se va a llamar nuestro programita, saludo, y lo único que quiero es que mande a pantalla el típico hola mundo. ¿Cómo le hago? Primero voy a escribir, la palabra reservada siempre les va a aparecer con azul. Acuérdense que para mandar mensaje a pantalla utilizamos escribir, eso ya lo vieron ustedes en primera unidad. Todo lo que sea una cadena que vayamos a escribir en la consola tiene que llevar doble comilla, entonces pongo la doble comilla y aquí le voy a poner hola mundo. Las instrucciones deben de terminar con punto y coma y quedaría así. Ejecutamos y listo. Se abre la consola y lo único que hace es decir hola mundo. Esto es lo que hace el comando escribir. Muestra un mensaje en pantalla como el que ven aquí.
¿Todos lo hicieron? Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos a modificar poquito este ejercicio. ¿Ok? Quiero saludar a una persona. Ya saludé, dice hola mundo. Quiero introducir un nombre. Las variables, chicos, como buena práctica de programación, siempre se declaran en la parte de arriba. Por eso cuando aprendimos en primera unidad de entrada, proceso y salida, las variables estaban como entrada y era lo primero que hacíamos. ¿Por qué? Porque es una buena práctica de programación tenerlas todas en un solo lugar. Conforme avancen en la programación, de repente se les va a olvidar declarar una variable y la pueden declarar ahí mismo en la línea donde la están utilizando sin problema, pero no es una buena práctica de programación. Entonces, lo que voy a hacer es escribir la palabra definir. Mi variable se va a llamar nombre como cadena. Termino con punto y coma. De esta manera es como yo voy a estar declarando mis variables. La palabra reservada definir, pongo las variables que quiero guardar y el tipo. Ahora, quiero que se fijen para qué funcionan los comandos que tienen de su lado derecho. Si yo le doy clic a donde dice escribir, se escribe solita la sintaxis para mandar un mensaje a pantalla. Ya está la palabra reservada y ya está el punto y coma. ¿Qué tengo que hacer? Pues ya nada más cambio la cadena y le digo introduce nombre. ¿Qué sigue? Pues que el usuario va a introducir el nombre y lo va a guardar en una variable que yo puse para guardar una cadena que se llama nombre. Entonces, en leer, le voy a decir que voy a leer la variable nombre. ¿Por qué la variable nombre? Porque así la puse acá arriba. Y por último, ya nada más voy a escribir hola, dejo un espacio, cierro la cadena, concateno con una coma, le mando a hablar a la variable nombre, vuelvo a concatenar con una coma, abro la cadena. Y termino con punto y coma. Vamos a ver cómo funciona paso a paso. Imprime Lola Mundo, introduce tu nombre y se queda en el cursor para que el usuario pueda introducir el nombre. Y listo. Ahora, fíjense bien la importancia que les mencionaba en primera unidad. Si yo aquí mi variable se llama nombre y aquí quiero leer una variable n, lo voy a ejecutar y me dice que hay un error. ¿Por qué? Porque la variable n no está declarada. Es por eso que les decía en entrada, proceso y salida, muchachos, como le pongan a su variable en la entrada, es como la van a poner en el proceso, porque si aquí tienen una cosa y acá tienen otra, no les va a funcionar, ¿sí? Entonces, igualito que como está la variable escrita, tengo que leerla, tengo que procesarla y tengo que imprimirla. Ahora, ¿por qué dejo un espacio en esta cadena? Si yo le pongo hola así y acá le quito el espacio y yo lo ejecuto, me pega todo. Hola Paulina, bienvenido a PCI. ¿Sí? Es por eso que yo en las cadenas le dejo un espacio al terminar la primera cadena y al comenzar la segunda. ¿Dudas? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta?
Pues está padre, maestra. Parece No, sí. ¿Parece que, perdón? Parece como si estuviera jugando un videojuego acá sobre letras y cosas así. Y está divertido, entretenido. Después no voy a querer salir de esto. Pues ojalá y así sea. Ojalá que así sea, pero te quiero ver depurando 1500 líneas de código y son poquitas. Ya sé, oye. Ándale. Bueno, chicos, entonces así sería el primer ejercicio, nada más para que vean cómo se captura una variable, cómo se concatena. Se supone que esto ya lo sabemos hacer porque lo hicimos en entrada, proceso y salida de primera unidad. Ya nada más aquí es pasar lo que ya sabemos y empezar a compilar y ejecutar. Guárdenlo, le pueden poner en guardar como y ahí les van a dar ustedes la ruta de donde quieren que se vayan guardando sus ejercicios. Vamos a abrir otro proyecto, de hecho si se fijan, yo no lo he guardado, por eso se queda aquí el sin título. Pero vamos a hacer otro proyecto. Si quieren vamos haciéndolos y al final los guardan todos, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio que ya hicimos en clase, que es el de los promedios, porque con este ejercicio vamos a ver poquito el tema de las estructuras de selección simples, dobles y anidadas. Entonces, mi algoritmo se va a llamar promedios. Así se llama mi algoritmo y lo que necesito es 3 calificaciones, una variable promedio y el nombre del alumno. Entonces, Agregó el otro. aquí, en la hojita, de nuevo. Ah, ok, gracias. Entonces, mi proyecto se llama promedios y voy a definir primero el nombre. Ya dijimos que nombre como cadena. Puedo definir en una sola línea varias variables, sí, mi calificación 1, mi calificación 2, mi calificación 3, mi variable prom. No le puedo poner el mismo nombre promedios acá arriba porque tampoco puedo tener una variable que se llame igual que mi programa. Entonces aquí se llama prom y esas 3 las voy a definir como real. Ok, ya que están definidas las variables, lo que voy a hacer es decirle al usuario primero que introduzca su nombre y luego que introduzca las 3 calificaciones. Copio el escribir, pongo las cadenas y le pongo introduce el nombre del alumno. ¿Qué sigue? Pues leer la variable que yo puse para guardar el nombre. Ya tengo el nombre. Ahora voy a pedirle las 3 calificaciones. ¿Puedo pedirlas y leerlas todas juntas? Sí, porque en realidad aquí no le estoy diciendo la de matemáticas, la de historia, la de biología. Puedo pedir las 3 calificaciones y leerlas también todas juntas. Puse las 3 calificaciones y las puedo leer en una sola línea. Calificación 1, calificación 2, calificación 3. Las 3 calificaciones juntas. Vamos hasta ahí, me espero, avanzo. Avanzo, chicos, nadie dice nada. Sí, Espérame tantito, me Sí, quedé. ah, Estoy en StreamYard, hago eso rapidito y ya, espérame tantito, 2 segunditos. Ok. la que sigue es el asignar. El asignar, así es. Por eso me quedé ahí poquito, porque vamos a utilizar el operador de asignación o el de igual.
Qué hueva. ¿Listo? Sí, maestra, listo. Ok, entonces, ya cuando tenemos las tres calificaciones, lo que sigue es sacar el promedio. Del lado derecho le van a dar clic a donde dice asignar. Les va a aparecer una expresión como esta. Viene la variable en donde van a guardar el resultado y el operador de la flechita que veíamos también en primera unidad para después poner la fórmula. Entonces, en donde dice variable, lo borro y le digo que lo voy a guardar en la variable promedio. ¿Qué voy a guardar en la variable promedio? Pues el resultado de la fórmula. Ya habíamos visto que hacer esto, chicos, estaba mal. ¿Por qué está mal? Ahí faltan los paréntesis, maestra. ¿Qué pasa si no pongo el paréntesis? Divide calificación 3 sobre 3. Así es. Si yo lo dejo así, lo que va a hacer la sintaxis, o más bien la jerarquía de operadores, es que primero va a ir a dividir el C3 entre 3. Entonces, eso está mal. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner un paréntesis acá para decirle, primero suma todo y luego al final lo divides entre 3. Entonces, así ya me quedaría mi fórmula correcta. Ya tengo el promedio que sigue, pues ya nada más la voy a imprimir en pantalla. Aquí de este lado le voy a poner el promedio de la variable nombre es una cadena, una variable, una cadena, una variable. Toda esa está separada o concatenado con el operador de coma. Quito esto de aquí, voy a hacerlo un poquito más así. Emis, ahí donde está puso la fórmula del promedio, ¿dónde Juan le picó? ¿Qué? Aquí en asignar, este de aquí. Ah, ok. Y en lo que terminan de copiarlo, lo voy ejecutando. Introduce el nombre del alumno. Introduce las tres calificaciones. Está en el leer. Si yo pongo un 8.5, se espera, no se pasa de leer porque son tres variables las que voy a capturar. Un 9.5 y un 7.5. Son las tres, va a ser el promedio, pero ese está oculto para el usuario y ya nada más me voy a imprimir el nombre y el promedio. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? Vamos. Ok, entonces ahí ya me aparece el nombre y el promedio del alumno. Después, abajito van a dar un enter y voy a empezar con las estructuras de selección. Una estructura de selección me permite validar una condición o una variable y mostrar cierto resultado. Entonces, de este lado, donde están las estructuras, abajito del asignar tenemos la estructura si entonces. Es la primera estructura que nosotros vamos a ver
dentro de la tercera unidad. Si ustedes le dan clic, les aparece sola la estructura. Yo siempre les recomiendo, chicos, que seleccionemos la estructura que ya viene precargada porque esta ya trae las tabulaciones correctas. Si se fijan, todo aparece con tabulación y eso está bien porque nos permite identificar en dónde comienza una estructura y dónde termina, ¿sí? Esta estructura dice que si expresión lógica es verdadera, entonces va a pasar esto. Si no, si esta expresión lógica no es verdadera, entonces va a pasar esto de acá abajo y la estructura tiene un fin sí. En los lenguajes de programación, el fin sí y el entonces viene representado por llaves, llave que abre y llave que cierra, ¿sí? En este caso nosotros tenemos el sí, si no, fin sí. Así es la estructura. Se las tienen que aprender de memoria porque es parte de la evaluación de esta última unidad. Entonces, si esa expresión lógica es verdadera, entonces va a pasar lo que está aquí adentro. Si no, va a pasar lo que está acá afuera y termino con su fin sí. Lo primero que voy a hacer es borrar donde dice expresión lógica y me voy a acostumbrar a utilizar paréntesis. Siempre en las expresiones buscamos utilizar paréntesis. Y le digo que si mi variable promedio es mayor o igual a 8.0, entonces aquí donde dice acciones por verdadero, se lo quito y le digo que voy a escribir aprobado. Si no, ¿qué? Si este promedio no es mayor o igual a 8, entonces voy a escribir reprobado. Si se fijan, ya estamos viendo operadores relacionales que tuvimos que haber visto en segunda unidad. Si este promedio es mayor o igual a 8, va a entrar aquí aprobado y luego se va hasta el fin sí. Ya no entra al si no. Vamos a ver cómo funciona, paso a paso otra vez. Voy a ponerle, ¿queremos aprobarlo o reprobarlo? Vamos a reprobarlo. 7.5. El promedio es tal. Entra al si no porque no fue mayor o igual a 8 y dice reprobado. Vamos a acreditarlo. Entró al sí, puso aprobado y se salió del fin sí. Esto de aquí es una estructura de selección doble. Doble porque tiene para sí y para sí no. ¿Cómo sería una estructura de selección simple? Yo le puedo quitar el sí no y se puede quedar nada más con el sí y el fin sí. Eso sería una estructura de selección simple. ¿Qué va a pasar? Que si el promedio es mayor o igual a 8 va a imprimir aprobado, pero si el promedio no es igual o mayor a 8, no hace nada, no imprime el reprobado. Sí funciona, pero pues no te va a imprimir el reprobado. Entonces podemos tener estructuras de selección simples, estructuras de selección dobles y luego vamos a ver lo que es estructuras de selección anidadas. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Todos vamos hasta aquí? Sí, todo bien. Se los pregunto porque vamos a hacer el selección anidado en el mismo ejercicio. Yo me quedé en promedio porque haz de cuenta que le pongo el cuadrito y le pongo borrar lo que está dentro del cuadrito y se borra todo. Es que nada más tienes que fijarte en seleccionar. Mira, voy a poner otro acá abajo.
El puro cuadrito. Si lo seleccionas todo, pues sí se borra todo. Ah, o sea, sí, o sea, me refiero al cuadrito. Ya que usted puso el cuadrito, entonces pongo el cuadrito y cuando le quiero poner el promedio y luego la expresión, se borra la expresión y la variable. Cuando quiero escribir entre los cuadritos, pues lo selecciono, se borra todo. O sea, no todo, o sea, sino donde voy a asignarles la Es que variable y así luego es el programa. ¿Qué? Así es. O sea, se borra todo, ¿te refieres a lo que acabo de hacer? Solo Tienes ese yo, cuadrito, ahí está. ¿Ese cuadrito te refieres? ¿Así? sí, donde sacó el promedio, donde dice promedio y luego le sacó el 8. Espérame, déjame mando una captura, bueno, no captura, sino una foto al chat. A ver, si quieres compartirnos pantalla, está más fácil. Sí, me cae que sí, está mejor compartirles pantalla, la verdad. Ya se ve mi pantalla. ¿O Ahí se todavía está no? cargando. Ah, ok, mire. Aquí donde le quiero poner variable, por ejemplo, usted dijo que promedio, ¿no? Ujú. Bueno, ahí sí se pone, pero ya cuando le pongo aquí que quiero poner expresión que le trato de picar, me pasa esto. Ponlo otra vez, pone control Z. Control Z, permítame. A ver, déjame hago un poco más grande porque no veo. Ok, sí te trajiste la instrucción de allá, ¿verdad? La expresión. Sí, le piqué aquí donde dice asignar y después donde dice asignar quise meterle la expresión en el cuadrito. En la línea número 9, pásate abajo y pícale otra vez al asignar. Ahí te trajiste el punto y coma. Quítaselo. No se lo quito. O borra eso, borra todo eso, borras también lo que dice variable y expresión. Vamos a hacerlo desde cero. Ok. Ahí. Ok, dale enter. Pícale a donde dice asignar. Asignar, Ok, y luego haz clic afuera. afuera. O sea, en cualquier otro lado. Ahí. Luego selecciona nada más, hazle clic a donde dice variable. En medio, Ok. en medio. Aquí. O sea, en medio de la palabra variable. Ahí. Dale suprimir. No, ya le diste clic a todo otra vez. Aquí. No, ¿por Es qué? que estás haciendo un doble clic. Es uno, mira. Le doy. Pícale a la última línea, al eh, punto y coma, y desde ahí borra. Vete con las flechitas, sí, sale más fácil. Que te vayas Sí, ya solo borra con las flechitas. expresión Sí, y borra. variable. Ahora sí Mira, borra. si le borro expresión, se borra todo. Mira, checa. Mira, Ah, no. hazle. No. Lo que Ahora pasa es sí. que se te borra todo porque se selecciona todo. Ah, ok. Entonces ya vi, es que se le clica afuera y seleccionar nomás la expresión. Porque si Y no si le ya das con clic y le das las suprimir, se te flechitas. va a borrar todo. Ah, tengo que darle clic y luego suprimir. ¿Qué Mira, borra la variable. hago? ¿Otra vez? Ya voy, maestro, ya voy. No, nada más la palabra variable. Ya me Es que- borraste todo otra vez. Control Z. Ay, control Z. Control voy. Z. Ya está. Borra donde dice expresión. Sin el punto y coma. Ahí. Ajá. Ujú, expresión y luego Ahí. Y luego dale clic ahí donde dice variable. acá O donde sea, dice no le variable. borres ahí. 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 Ahí Ujú. está. Ahí le Y ahí pones promedio. Ahí le pones prom. from. Y luego enseguida de la flechita pones la paréntesis y calificación 1, calificación 2, así, la fórmula.
paréntesis y luego ya la calificación 1 y la Ojo, es antes antes del punto y coma porque el punto y coma es la... Ah, la terminación al final, no, sí, cierto. En el punto y coma se lo vuelvo a agregar al final. Oh, no. No, bueno, apenas me estoy adaptando, pero sí. Entonces ahí sigue la fórmula. C1, C2, C3. Ahora sí, punto y coma, Miss. Así. Así. A ver, es que de verdad sí no entiendo. Yo también digo que si le das clic a la palabra se borra. Dale Enter. Enter. Pon la estructura de selección sí. Quiero ver qué hace con el sí. ¿Aquí? Estructura, ajá. Ok. Selecciona nada más donde dice expresión lógica. Dale clic ahí, uno. ¿Le di uno? Ahí. ¿Le di un clic, Miss? ¿O tengo que hacerle lo mismo que ahorita que me dijo? A ver, ahí. Dale suprimir. Ahí está, ¿ya ves? Sí te borra nada. Sí te borra nada más eso. Ah, ok, ya entendí. O sea, darle clic afuera y otra vez de nuevo, pero ya nomás que Pero seleccione. nada más, ajá, nada más que seleccione lo que vas a borrar. Ah, ok. Porque dije, la maestra le hace clic y nomás no se le borra, yo le hago clic y se me borra todo. Bueno, entonces sí, voy a hacer lo siguiente. Ya voy a dejar de compartir. Ok. Nos quedamos hasta aquí, ¿verdad, chicos? Sí, maestra. Ok, entonces ya más o menos les mostré cómo funcionaba el doble y el simple. Lo que vamos a hacer a continuación sobre el mismo ejercicio con el mismo promedio es introducir la selección anidada. Una selección anidada es un sí adentro de otro sí, adentro de otro sí y adentro de otro sí. Vamos a borrar de la línea 10 a la 14 porque vamos a hacer una nueva selección. Lo último que hicimos entonces va a ser nombre, calificación, promedio y ahí le digo cuál es el nombre y el promedio del alumno. Lo que quiero hacer a continuación es decirle al alumno si su promedio o su calificación va a ser NA, SA, DE o AU, que habíamos dicho que era autónomo, destacado, satisfactorio y no acreditado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner de nuevo una estructura de selección sí entonces. Me aparece así y lo primero que voy a validar es que el promedio esté dentro del rango permitido, que el promedio sea válido del 1 al 10. Entonces, lo primero que voy a hacer en donde dice expresión lógica es poner un paréntesis para validar lo que voy a validar. Si mi variable promedio es mayor o igual a 0, ¿por qué? Porque sí podemos tener promedios igual a 0. Si el promedio es mayor o igual a 0 y si la misma variable promedio es menor o igual a 10, ya estoy entrando con operadores relacionales y lógicos. En el AND, acuérdense que en el AND, la tabla de verdad, los dos tienen que ser verdaderos para que el resultado sea verdadero. Entonces, mi variable promedio tiene que ser mayor o igual a 0 y al mismo tiempo tiene que ser menor o igual que 10. Si esto es verdadero, entonces el promedio es válido. Si no, en esta parte del si no, en acciones para falso, yo lo que le voy a escribir es promedio incorrecto. ¿Sí entendieron más o menos lo que hice? Sí, Miss. Ahí. Ok. Ya cuando validé que el promedio sí es correcto, aquí en acciones por verdadero, se lo voy a quitar. Me quedó el sí, si no, fin sigue. El único que tengo programado hasta ahorita es el si no, cuando el promedio no está dentro de los límites correctos.
adentro del sí, lo que voy a hacer, fíjense bien, vayan haciéndolo junto conmigo, no escriban las estructuras, jálenlas de su lado derecho, porque si no van a batallar mucho con las tabulaciones. Entonces, adentro del sí, le voy a dar clic a otra estructura sí, sí, no. Y se les van a empezar a acomodar de esta manera. Si esto es verdadero, entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, pues voy a empezar a validar otra opción. Y adentro de ese sí que voy a poner es que si mi promedio es menor o igual a 7.9, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues aquí voy a escribir LNA. Primero validé que estuviera del 0 al 10 y luego validé que fuera menor o igual a 7.9 para decirle que es NA. Si mi promedio no es menor o igual a 7.9, entonces voy a entrar a este sino de acá abajo. En el sino yo borro y voy a poner otro sí entonces. Si se fijan, es selección anidada porque ya estoy metiendo un sí adentro de otro sí, adentro de otro sí. Ahora, en cuanto a las tabulaciones y las líneas, si se fijan, cada estructura sí, les aparece una rayita y les va indicando dónde tienen su sí no y su fin sí. Sí, si no, fin sí, sí, si no, fin sí. Es una manera en la que ustedes se pueden dar cuenta cuál sí está dentro de cada cual sí y dónde cierra y abre cada uno de ellos. Entonces dijimos que si el promedio no está menor o igual que 7.9, entonces voy a validar otra opción. Y pregunto que si mi promedio es mayor o igual a 8.0 y si mi propio promedio es menor o igual a 8.4. Si el promedio está entre 8 y 8.4, entonces voy a escribir satisfactorio. Si no, borro acciones para falso y pongo otro sí. Perdón, eran paréntesis. Si mi promedio es mayor o igual a 8.5 y mi promedio es menor o igual a 9.4, entonces destacado. Y por último, si ya sé que mi promedio sí está entre el 0 y el 10, pero no es menor que el 8, no está entre el 8 y 8.4, no está entre el 8.5 y 9.4, entonces por default va a ser autónomo. Los comentarios aquí se ponen con doble diagonal, solo los ve el programador, no los ve el usuario, y aquí nada más se los pongo para que vean que este es selección anidada. Voy a ejecutar paso a paso para que vean cómo funciona el sí, si no. Ana. Voy a poner calificaciones incorrectas para hacer que se vaya al primer si no de promedio incorrecto. Voy a poner un 15, voy a poner un 56 y voy a poner un 12. Me dice que el promedio es 27, se va hasta el si no y me dice promedio incorrecto. Si se fijan, vino y validó aquí. Esto no fue verdadero, entonces se vino hasta el si no e imprimió promedio incorrecto.
voy a hacer que sea reprobatorio. 5.0, 7.0 y 6.5. Imprime el promedio, si entra, NA y se sale de ese fin sí. Voy a hacer que sea 8.4, 8.0 y 8.2. El promedio es 8.2 y se va a satisfactorio. Perdón. Y por último me falta validar el autónomo. Si entra, no entra, no entra, ahí sí. ¿Dudas, preguntas? ¿Les funcionó? ¿No les funcionó? Nadie dice nada, chicos. No sé si les funciona, no les funciona. ¿Alguien tiene dudas, errores? A mí sí me funcionó. Pues Sí, de que funcionó. Sí, sí funcionó. Salió todo bien. Perfecto. Si ustedes le dan clic al dibujo o al icono del diagrama de flujo, les abre otra pantallita y automáticamente les crea el diagrama de flujo. Ya en otras clases lo que vamos a hacer es hacerlo al revés. Primero hacemos el diagrama y solito nos crea el código. ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? ¿Ya nadie preguntó nada? Si no tienen dudas o preguntas, chicos, esto es lo que vamos a hacer hasta el día de hoy porque en 20 minutos no alcanzamos a ver la otra estructura que es el según. Entonces, si ya no tienen dudas o preguntas, es todo por mi parte. Los veo la siguiente semana. Sale, maestra. Maestra, Tengo- ¿tomó lista? ¿Buen fin de semana? Bonito fin de semana igualmente. ¿Qué pasó, perdón? ¿Los guardamos? Sí, por favor, hay que guardarlos. ¿Tomó lista, maestra? Sí, tome lista. Hablando de, ¿sí tengo las dos asistencias o entré como ¿Perdón? 20 minutos? Sí, tengo las dos asistencias, que como en la primera hora entré 20 minutos tarde o 30. Yo igual entré tarde.